Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Personal. Javi, ya perdiste. Javi, bajate. No le hagas caso a Macri, no le hagas caso a Pato, no le hagas caso al helado de pollo, no le hagas Petri. No le hagas caso a tu hermana, no le hagas caso ni a tu perro que desde el cielo te habla todos los días. No le hagas caso. Bajate. Por tu bien te lo digo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Punto de Partida. Y espero que estén pasando una buena jornada aquellos que festejan el Día del Amigo. Sobre esto recuerdo siempre la definición de don Atahualpa Yupanqui, este cantante, este escritor, este poeta, que se llamaba en realidad Héctor Roberto Chavero, nacido allá en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Se le preguntó en una oportunidad qué era el amigo para él, qué era un amigo. Y don Atahualpa dijo: un amigo es uno mismo en otro cuero. Me pareció una definición extraordinaria. Bueno, vamos al tema del video. Los estoicos dicen que los enemigos nos sirven para poder consolidar nuestras opiniones, para poder cambiarlas. En definitiva, un enemigo sirve para mejorar nosotros personalmente. Obviamente, cuando elegimos como enemigo, como aquel contrincante, aquel que piensa diferente, a alguien que tiene la envergadura tal como para que yo pueda mejorar. ¿Bien? Bueno, ¿a qué viene menciona esto? Milei eligió a Rial como enemigo. Rial dio su opinión sobre el plan económico, obviamente crítico, y Milei lo insultó. Ahora, Milei se olvidó que Rial pertenece al mundo del espectáculo. Se peleó públicamente con su mujer, con su hija Morena Rial, se peleó con Marianela Mirra, se peleó con varios miembros del espectáculo. Entonces, no es aquel que le podría haber ayudado para corregir sus opiniones o para cotejarla. Antes de entrar a analizar los problemas que enfrenta Milei, déjenme decirle algo. Como sociedad estamos como saturados del insulto y del maltrato. Como sociedad estamos pidiendo que haya conductas ejemplares y que haya buenos modales. Entonces el presidente de la Nación debe entender que aquello que antes la sociedad se lo toleraba, hoy lo reprueba. Y que Milei necesariamente tiene que ir a un cambio de personalidad en ese sentido. Bien, ahora sí vamos a los problemas y a los desafíos que tiene Milei. Antes veamos este video. Vicky, ¿qué le aportás a Javier Milei para que te haya elegido como su candidata a vicepresidente? Le aporto lealtad, integridad y amor a la patria. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, el primer desafío que tiene Milei es recomponer la relación con Victoria Villarruel. Esto es una mala noticia para las instituciones y además es un mensaje negativo para el mercado. Que en el vértice del poder constitucional de la Argentina haya una pelea, un enfrentamiento al nivel al que se llegó. Julio Cobos, que fue vicepresidente de Cristina Kirchner, le dijo, miren que Julio Cobos votó en contra del proyecto del gobierno al que pertenecía, en la 125, dijo, le recomiendo a Victoria Villarruel que le dé una llamada a Milei, que lo llame, para que se expliquen los motivos por los cuales piensan diferente, y así poder seguir. El otro inconveniente o desafío que tiene que enfrentar Milei es que él tiene una interna cada vez más fuerte entre Karina Milei, su hermana, y Santiago Caputo. Ambos tienen dos proyectos diferentes de cómo la Libertad Avanza debe construirse como partido nacional. Karina Milei dice, vamos por todo, y Santiago Caputo dice, no, en lo que tenemos que hacer en las provincias donde hay gobernadores que son dialoguistas es acordar listas. Y Karina Milei no, le hacemos listas y los competimos. Esto le está generando al presidente de la Nación estos problemas que ustedes ven con los gobernadores. Y los gobernadores son el otro desafío que tiene Javier Milei. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Qué están diciendo los gobernadores? Algo que en política hay que tenerlo muy en cuenta, que el presidente es un mal pagador. Guarda que de esta situación no se vuelve fácilmente. ¿Bien? El presidente de la Nación, después del sofocón que tuvo en el Senado, salió a decirles al otro día que faltó el 9 de julio acá en Tucumán, salió a decirle que los gobernadores lo que quieren es perjudicarlo al gobierno. Bueno, ahora tienen que reconstruir el diálogo.
lo va a hacer de nuevo Guillermo Franco. Ustedes saben muy bien que cuando algo se rompe, se lo puede pegar, pero ya no queda igual. Bueno, el diálogo que van a reconstruir con el gobernador, con los gobernadores, el gobierno nacional, no va a tener la misma predisposición por parte de los gobernadores. Hay que seguir de cerca este tema. El otro desafío que tiene Milei es seguir construyendo su relación con la sociedad. Porque hay una sociedad que, según las encuestas, cuando apenas asumió Milei, dijo, había 3 sectores. Uno que decían, hago los sacrificios durante un año. Tolero los sacrificios que nos pone el presidente. Otro sector dijo, durante 2 años. Y un grupo más pequeño dijo, en realidad, puedo hacer un sacrificio los 4 años que dure el gobierno. Esa fue una encuesta que se hizo cuando Milei dio el discurso y le pidió a la sociedad argentina hacer un sacrificio. Bueno, ahora hay que pensar qué está pasando por la cabeza de esos ciudadanos, porque las ausencias que hay en los actos de votación tal vez son aquellos a los cuales ya se les venció el plazo, que esperaban un año a Milei y que sienten que esto va para largo. Bueno, este es un tema esencial porque tiene que ver con la tolerancia social, porque Milei debe pensar lo siguiente: puede ser que gane las elecciones como dicen las encuestas, pero se tiene que preguntar cómo sigue su relación con la sociedad a partir de octubre, después del triunfo. Y el otro tema inconveniente que tiene Milei es con la economía. Si bien la inflación es baja, es el gran triunfo del gobierno, igual que el equilibrio fiscal, tiene un problema de acumulación de reservas. Y sepan que en la Argentina, cada vez que el Banco Central tuvo poca reserva, le hacían una corrida, no la podía soportar y ahí venían las crisis económicas. El otro tema, el superávit fiscal, si bien lo tiene, es como precario, tienen que pagar el aguinaldo, entonces se pierde el superávit fiscal. Pero además se logra cortando todos los fondos que tenían que enviar a las provincias, como por ejemplo los ATN. El dólar se le puso inquieto al gobierno, hay que ver cómo lo calma. Lo hizo bajar en las jornadas anteriores, hay que ver cómo sigue el tema del dólar, porque fíjense que ya hay muchas publicaciones en muchos medios sobre cuál es el dólar que cree que va a haber hacia fin de año. Cuando comienzan estos temas, el dólar se pone nervioso, repito, porque esto es información que da el mercado. Sobre el tema del consumo está planchado y la UCA dijo, ojo, que podemos ir a un estancamiento si no crece el consumo. Y esto tiene un inconveniente que también Milei lo tiene que ver, él pisa las paritarias. El presidente comete un error, esto se lo dicen incluso los economistas liberales. Un acuerdo entre los patrones y los empleados, los empresarios y los sindicatos, ¿por qué no lo homologa? Si está por encima de la inflación, no lo homologa. Eso permitiría que crezca un poco el consumo. De lo contrario, la economía esta está planchada. Y después el otro tema es que hay que seguir de cerca qué le pasa a los distintos sectores. Fíjense que cada semana hay noticias de nuevas suspensiones de producción, suspensiones de empleados, producciones más acotadas durante la semana de algunas empresas. Hay que seguirlo de cerca. Vamos al tema del peronismo. Es una olla a presión. Esto de que lograron la unidad, no, lograron sentarse y poner algunos acuerdos, pero es una olla a presión. Esta consigna de Cristina libre duró muy poco, se desgastó y no sirvió para unificar al peronismo. Entonces, hoy están teniendo problemas de convivencia con ellos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y hay un sector que le está diciendo al peronismo que quiere renovación, pero cuando uno ve la cara de Massa, la cara de Kicillof, la cara de Máximo Kirchner, no está la renovación que están pidiendo. Y ¿saben qué? Hay algunas encuestas que están diciendo que podrían llegar a perder en la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, para lo cual sería una derrota terrible para el peronismo. Tengan en cuenta que la tercera sección electoral tiene el mismo 3 padrones electorales de Tucumán. Votan 3 millones de personas, hay 3 tucumanes ahí votando, en cantidad de gente. Bueno, ¿cómo sigue la realidad política en la Argentina? ¿Por qué cómo sigue? Miren, desde el 83 hasta la fecha este es el hilo conductor. Comenzamos con el bipartidismo, el peronismo y el radicalismo. Después se desgastaron los partidos y entonces necesitaron aliarse. Comenzaron las alianzas y las coaliciones. Eso también nos dejó satisfecho a la sociedad. Entonces ahora nos fuimos a los liderazgos personalistas como es Milei. ¿Y después de esto qué?
Bueno, aquí está la pregunta. ¿Están viendo los líderes el proceso social y político que está viviendo la Argentina? Hay que ver si volvemos a la credibilidad de los partidos políticos que la perdieron, por eso fuimos a las alianzas y a las coaliciones. Y los liderazgos personalistas no llevan a ningún lado. ¿Bien? A ver, son esporádicos, son momentáneos, son pasajeros. No se mueve así la sociedad. Necesitan tener otro tipo de anclaje. El semblante que presenta la sociedad de Argentina, ¿cuál es? Y miren, estamos fragmentados y radicalizados. Esto genera un problema de convivencia. Estamos perdiendo vínculos porque nos fragmentamos, nos radicalizamos en las opiniones y no aceptamos al que piensa diferente. Hay una demanda, hay demandas cambiantes. A ver, se pedía que baje la inflación, bajó la inflación, ahora se pide otra cosa. Y cuando le dice el gobierno, bueno, pero les bajé la inflación como pedía, sí, ya está, pero ahora sigamos. O sea, la agenda de demandas nunca se termina. Nunca un político debe creer que ya dejó satisfecho a la sociedad, nunca la deja satisfecha. Las demandas son cambiantes. Y además los apoyos son transitorios. Lo que hoy es apoyo, mañana puede ser rechazo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque hay que dar respuesta a las demandas permanentes. El tema de la inflación, 6% en junio, es un buen dato. Pero ¿qué dicen los empresarios de IDEA? El 50% del Producto Bruto Interno está concentrado ahí, de los empresarios que están en IDEA. Dicen, miren, está muy bien, bajó la inflación, hay equilibrio fiscal, pero les quiero decir una cosa, dicen los empresarios, le dicen al gobierno, no vamos a pedir una devaluación, pero ¿sabe qué? Queremos otro marco laboral, queremos otra regla de juego para poder contratar. Le piden mayor acceso al crédito, están pidiendo los empresarios menor costo de capital, están pidiendo menos regulaciones, está trabajando en esto Sturzenegger, pero bueno, piden menos regulaciones. Bajar el costo de la logística, el 50% de las rutas en la Argentina presentan deterioro. El gobierno les promete y le dice, mire, estoy trabajando. Sí, acá la pregunta clave es ¿cuánto tiempo hay que esperar? ¿Cuál es el plazo? Repito, hay suspensiones, está caído el consumo. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuánto más hay que esperar? ¿Cuántas empresas pueden quedar en el camino? ¿Cuántos puestos se pueden destruir? El tema de los plazos acá es fundamental. Bueno, vamos a Tucumán. Hubo una nueva reunión entre Jaldo y Mansur. Hubo una reunión el 9 de julio, ahora se volvieron a reunir. Se va a reunir el Consejo Provincial del Partido Justicialista. Se habla de unidad. Todavía no se la expresó abiertamente. Se habla de unidad. Les quiero dar dos datos que son importantes. Primer dato. Usted sabe que hablé con mansuristas y les pregunté sobre este acuerdo, esta unidad que podría lograr Mansur y Jaldo. Me dijeron, no estamos de acuerdo. Es un sector. No sé si pequeño o mediano. No estamos de acuerdo con lo que está haciendo Mansur, nuestro conductor. Y el otro dato es que los antimileístas que están en el peronismo, si hay una unidad, no van a estar contenidos para las elecciones. ¿A quién van a votar? ¿Qué lista van a votar? Bueno, Ricardo Bussi anunció su candidatura a diputado nacional. Está en una situación más incómoda, no puede estar. ¿A qué electorado le va a hablar Bussi? Al electorado de Milei. La Libertad Avanza va a tener su propia lista. Si hace lo que hicieron en Buenos Aires, en Cava, algunos candidatos, como Marra, que dijo, miren, yo pienso como Milei, pero tengo una lista aparte, fíjense cuál fue el resultado. Además, hay un hecho que pasó algo desapercibido. Cuando estuvo Victoria Villarruel, el 9 de julio, no la acompañó Bussi o alguien de Fuerza Republicana y ni tampoco la recibió el gobierno. Estuvo con Beatriz Ávila, que puede ser que una forma de que la recibió el gobierno, porque Beatriz Ávila, el Partido de la Justicia Social, donde ella milita, con Germán Alfaro, que es el titular, pertenece al frente que hicieron con el gobierno. Pero se dan cuenta que vino Victoria Villarruel y no estuvo nadie de Fuerza Republicana. La última vez que estuvo Victoria Villarruel en Tucumán, antes de las elecciones, vino con Ricardo Bussi, de la mano de Ricardo Bussi. Sobre el tema de la Unión Cívica Radical es otro tema interesante. Roberto Sánchez no está apareciendo, está como callado, está desaparecido del escenario político. ¿Saben qué está pasando en la Unión Cívica Radical?
hay una interna tan fuerte que todavía no pueden salir a expresar mucho públicamente. Hay un sector de la Unión Cívica Radical que se presentó un recurso ante Servini de Cubría, la jueza, para que deje sin efecto la intervención a la Unión Cívica Radical. Y de esos resultados depende de cómo va a jugar el radicalismo en las elecciones. Hasta ahora están divididos, pierden fuerza, o sea que están llevando agua para el molino del oficialismo y de la Libertad Avanza. La Libertad Avanza no presentó candidatos. Y aquí hay dos datos que hay que tener en cuenta. Primero, cuando presenten los candidatos van a ser personas que no son conocidas por la opinión pública. Y segundo dato, la campaña de ellos va a ser vote la marca, no a los candidatos, porque tiene una gran debilidad. Entonces, cuando vea el águila, vote eso. Esa va a ser un poco la campaña. Bueno, y saliendo del tema político, un pequeño comentario con estos audios que se difundieron, donde hay docentes que aprueban alumnos a cambio de dinero o de actos sexuales, es una cosa conmovedora. Yo fui 20 años profesor de la UNSTA de Periodismo Televisivo. Cuando veo esas cosas, le digo que me conmociona enormemente. ¿En qué se han transformado los profesores, los docentes, cuando hacen esto? Es increíble que esté pasando, ¿no? Porque uno dice, a ver, ¿son profesores o son fenicios que están vendiendo algo desde una cátedra? Bueno, hoy va a estar presente acá Héctor Viñuales. Vamos a hablar sobre estos problemas que hay en Tucumán con suspensiones, despidos. Se anunció que puede haber despidos en el comercio, le vamos a preguntar, le vamos a pedir su opinión de cómo ve la marcha de la economía, si coincide con la UCA, que si no hay una reacción de la economía podemos ir a un estancamiento. Va a estar con nosotros el ingeniero Julio Díaz Lozano, el ex vicegobernador, ex diputado nacional, preocupado por el tema del azúcar. Brasil vuelve a tener su embate contra el azúcar del noroeste argentino. Hace décadas ya hubo grandes debates en la Cámara de Diputados, de la cual participó Julio Díaz Lozano, tuvo un debate, una vuelta muy intenso televisado con José Luis Manzano y le ganó el debate. José Luis Manzano estaba en contra del azúcar de Tucumán. Bien. Y Álvaro Aurane va a hablar de los 31 años de la AMIA, del atentado. Una deuda con la verdad que tiene la sociedad, que tiene la justicia con la sociedad argentina. Sabemos quién fue el ideólogo, quiénes planificaron, desde Irán, pero no sabemos quiénes participaron aquí en nuestro país. La pregunta es, ¿lo sabremos en alguna oportunidad? Bueno, estos son los temas de este programa. Después de la pausa escuchemos a nuestros invitados. Es un punto de partida